Al principio no parecía un dios. Era una criatura vulnerable, humana. Desnuda, aislada y atemorizada. Pero un día dominaría el mundo. A medida que se iba humanizando, el deseo de crear, de inventar y de transformar por completo su mundo se adueñó de ella. Es posible que uno de sus primeros inventos incentivara su imaginación. Del fuego a la rueda y a las primeras formas de escritura, la tecnología ha ido evolucionando durante cientos de miles de años. Siempre hemos tratado de llevar a la práctica nuestro ingenio. Sin embargo, hoy en día nuestros antepasados, aunque sea solamente hace 2000 años, nos parecen primitivos. Una de las características que diferencian al hombre como ser racional es su enorme capacidad para crear cosas. Su capacidad de crear inventos. Desde la aparición del hombre, este se ha esforzado por realizar elementos que hagan más fácil algunas tareas, o que resuelvan problemas. Los primeros inventos fueron elementos realizados en piedra, toscos y rústicos, los que fueron evolucionando a través de los tiempos. Hoy veremos 5 grandes inventos de la humanidad, como lo son: el cuchillo, el teléfono, el computador, el telescopio y los videojuegos. El cuchillo. El cuchillo es cualquier borde cortante o hoja, de mano o de otro tipo, frecuentemente acabada en punta y con 1 o 2 lados afilados, y de un mango por el que se sujeta. Se ha usado como herramienta, como, por ejemplo, utensilio de cocina, y como arma desde la Edad de Piedra. El cuchillo, como elemento de corte, es reconocido desde el principio de los tiempos. Seguramente es uno de los primeros utensilios utilizados por el hombre. Desde aquellos primeros trozos de piedra, huesos y afilados por la simple casualidad del azar. Al lanzar grandes trozos contra el suelo o machacarlos con otras piedras, para obtener trozos de finas aristas que sirvieran para el corte, para realizar cabezas de flechas, etc. Hasta nuestros días, donde podemos encontrar los más variados y sofisticados modelos. Pero la historia de estos instrumentos, de gran utilidad, está muy ligada a la aparición del hierro. Y muchos siglos después, a la del acero, tan utilizado en la actualidad para miles de usos. Entre otros, para fabricar el resto de cubiertos que acompañan al cuchillo, como lo son el tenedor, la cuchara, etc. El teléfono. El teléfono, objeto que fascinó a nuestros abuelos y que hoy parece tan familiar, es el resultado de muchos esfuerzos e invenciones para lograr que la voz humana se transmita a través de grandes distancias.
Durante mucho tiempo Alexander Graham Bell fue considerado el inventor del teléfono. Sin embargo, Bell no fue el inventor de este aparato, sino solamente el primero en ponerlo a su nombre. En el año 2002, en el Congreso de Estados Unidos, se reconoció que el inventor del teléfono había sido Antonio Meucci, que lo llamó teletrófono, y no Alexander Graham Bell. Desde su concepción original se han ido introduciendo mejoras sucesivas, tanto en el propio aparato telefónico como en los métodos y sistemas de explotación de la red. El computador. Todos tenemos una en nuestra casa, o en nuestro colegio. Y eso es porque el mundo está lleno de computadoras. Por eso es necesario entenderlas, y entender cómo funcionan. Eckert y John Mauchly inauguraron el nuevo ordenador, el cual era capaz de resolver adiciones, sustracciones, multiplicaciones y divisiones. Luego de este invento surgieron muchos otros computadores que eran bastante más rápidos, y se agregaron otras utilidades, como el de los juegos, memoria de mucha capacidad, procesador de información en muchos formatos. Así fue evolucionando la computadora hasta llegar al computador que hemos visto, que cuenta con una caja llamada CPU, un monitor que es la pantalla, el mouse y el teclado. Después esto se mejorará con la aparición de los notebooks y netbooks. En el futuro se espera contar con un computador de una velocidad de imagen impresionante, de muy fácil utilización, y de porte cómodo. El telescopio. La historia del telescopio cubre el largo proceso de transformación del que ha sido objeto este instrumento óptico. La evolución del telescopio ha sido de gran ayuda para el desarrollo de la astronomía a lo largo de los siglos. Los primeros telescopios conocidos aparecieron en 1608. Entre las muchas personas que reclamaron el descubrimiento, se encuentra Galileo Galilei, en el que el diseño de estos telescopios es llamado telescopio refractor. Después fueron apareciendo otros telescopios, como los telescopios reflectores, inventado por Isaac Newton. Desde entonces, han aparecido una cantidad importante de mejoras a los telescopios, que han ayudado al hombre a entender mejor lo que ocurre en el universo. Los videojuegos. La historia de los videojuegos tiene tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Las potencias vencedoras construyeron las primeras supercomputadoras programables. Inicialmente programas de ajedrez. No tardan en aparecer, y se van sucediendo durante las siguientes décadas. Los primeros videojuegos tal y como los conocemos hoy aparecen en la década de los años 60, como el Atari. Posteriormente surge el Nintendo, el Super Nintendo, el Nintendo 64, entre otros. Y desde entonces el mundo de los videojuegos no ha cesado de crecer y desarrollarse, con el único límite que la ha impuesto la creatividad de los desarrolladores, y la evolución de la tecnología. Como pudiste ver, el hombre ha creado muchísimas cosas, con la intención de satisfacer diversas necesidades, así como lo son la comunicación, la defensa, la entretención, entre otros. Grandes inventos de la historia. La rueda. Es uno de los inventos fundamentales en la historia de la humanidad, por su gran utilidad en la elaboración de alfarería, en el transporte terrestre, y como componente fundamental de diversas máquinas. El conocimiento de su origen se pierde en el tiempo, y sus múltiples usos han sido esenciales en el desarrollo del progreso humano.
La imprenta. Inventada en el año 1450, por Johannes Gutenberg. Las consecuencias de este invento fueron toda una revolución, en la disponibilidad de la información para las masas. Esto a su vez permitió el desarrollo en todas las áreas fundamentales y claves, sin el posterior desarrollo del mundo. Las artes, la ciencia, la medicina, etc. La bombilla eléctrica. Es un dispositivo que produce haz de luz, mediante el calentamiento, por efecto Joule. La bombilla es uno de los inventos más utilizados por el hombre, desde su crecimiento hasta la fecha. Su invención se le atribuye generalmente a Thomas Edison, que presentó en el año 1879, una lámpara práctica y viable. Sin embargo, esto es un error, pues el invento fue primeramente desarrollado por Humphrey Davy, y perfeccionado por Warren de la Rue. El teléfono. Es un dispositivo de comunicación, diseñado para transmitir señales acústicas, sonidos, por medio de señales eléctricas a distancia. Alexander Graham Bell fue considerado durante mucho tiempo el inventor del teléfono. Sin embargo, su verdadero creador habría sido Antonio Meucci, quien, por dificultades económicas, en el año de 1871, no pudo patentarlo. La radio. Es la tecnología que posibilita la transmisión de señales, mediante la modulación de ondas electromagnéticas. Estas ondas no requieren un medio físico de transporte, por lo que pueden propagarse, tanto a través del aire, como del espacio vacío. El radar. Inventada por Robert Rhine, en 1935, permite la detección de objetos, mediante la emisión de ondas de radio, que rebotan en la superficie de estos objetos. Se puede determinar la distancia a la cual se encuentra un objeto, midiendo el tiempo que toma la onda en ir y volver a la fuente emisora de ondas. El automóvil. Inventado por Carl Friedrich Benz, en la ciudad alemana de Mannheim, en el año de 1886. El término automóvil se refiere principalmente a un vehículo autopropulsado por un motor propio y destinado al transporte terrestre de personas o mercancías, sin necesidad de carriles. El avión. También denominado aeroplano o aeronave. Es un aerodino de ala fija, con mayor densidad que el aire, provisto de alas y un torso de carga, capaz de volar, impulsado por uno o más motores. Fue creado por los hermanos Orville Wright y Wilbur Wright, en 1903. El microchip. Uno de los inventos, que es un verdadero icono de nuestra época. Fue inventado en el año 1959, por Jack Kelvin. Es una pastilla pequeña, de material semiconductor, de algunos milímetros cuadrados de área, sobre la que se fabrican circuitos electrónicos, generalmente mediante fotolitografía, y que está protegida dentro de un encapsulado de plástico, o cerámica. El Internet. Es una red informática descentralizada, que para permitir la conexión entre computadoras, opera a través de un protocolo de comunicaciones. Sus orígenes se remontan al año 1969, cuando se estableció la primera conexión de computadoras, conocida como ARPANET, entre 3 universidades, en California y una en Utah, Estados Unidos. Internet no tuvo un inventor. Fueron un conjunto de eventos, personas y circunstancias los que la crearon.
como una aventura infinita, como un viaje con desvíos, como una insaciable sed de interrogación, como quien hace un tajo en cada paradigma. En todos los tiempos, los hombres inventaron cosas, máquinas, lenguajes, conceptos e ideas, instituciones y ficciones. Descubrieron espacios, objetos, leyes, procedimientos, e intentaron pensar la lógica de la naturaleza y de las culturas desconocidas. Como si el cuerpo y el verbo fueran uno a la hora de decir acción, los hombres también fabricaron todo tipo de productos, servicios, imágenes, sistemas, y no hubo creación que les fuera ajena, ni desafío que los dejara inmóviles. Una aproximación intensa al mundo de las ciencias, la tecnología y la sociedad, a través del poder de la invención y la construcción de saberes múltiples, creando situaciones que coloquen al cuerpo en juego para transitar los verbos imaginar, inventar, explorar, construir, fabricar, crear, conceptualizar, secuenciar, transformar, figurar, diseñar, comunicar. Las fábricas, reinventando el trabajo. Un homenaje al mundo del trabajo en el que no se discrimina y no se plantean oposiciones entre el mundo de las ideas y de la creación pura y la materialidad de los procesos u objetos con los que el hombre se relaciona, sino que los involucra en un proceso integrador de idea, diseño, proyecto y acciones físicas, tareas o labores. El espacio infinito, inventando saberes. Un lugar para la confrontación de viejos y nuevos saberes, las rupturas paradigmáticas y las paradojas, donde los presupuestos y métodos que legitiman el conocimiento científico puedan discutir con la intuición pura, con la visión poética, con la religión o con formas de saber primitivas en las que se fundan los mitos. Los problemas a los que se enfrentan en su vida diaria son la principal fuente de inspiración de los niños inventores. Su imaginación sin límites les permite idear soluciones que resultan fascinantes también para los adultos. Más de 5.000 ocurrencias ingeniosas concebidas por niños de entre 6 y 12 años han llegado a lo largo de 2013 al Museo de Ideas e Inventos de Barcelona, de las que 9 se exhiben ahora. Entre ellas los zapatos inteligentes de las hermanas Laia y Julia Pongilupi, para no llevarse a casa los excrementos de perro ni acabar con la vida de pequeños animalitos. Este zapato tiene 2 cámaras para cuando vas a detectar hormigas. Esto lo graba y envía un orden. Envía un orden a este chip y el zapato vibra. Y por ejemplo, las si tú hormigas, a pisar por aquí, otro tipo de insectos, pues todos los insectos tú pasas por ahí. Sin recurrir a las más modernas tecnologías, Martí González buscó una solución a un problema recurrente. Se me caía el agua y para que no se me cayese lo inventé. Una manta que te arrulla con el sonido de la lluvia, una almohada con despertador o una taza con toallita incorporada se exhiben de momento en el museo. Quién sabe si mañana los podremos adquirir en una tienda.